Estamos en comunicación con Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento Social 21. A propósito de esta coyuntura que nos toca vivir como humanidad, no sé, como argentinos, un problema medioambiental grande, el que se está viviendo, una crisis climática causada obviamente por el hombre y centralmente por las grandes potencias que, a decir verdad, son quienes más aportan, a esta problemática, ¿no? A esta situación que deriva, obviamente, en un problema mundial, ¿no? Y cómo pensarnos desde el sur, cómo pensarnos desde Argentina, una Argentina que necesita recuperar el trabajo como ordenador, una Argentina que necesita dejar de importar productos, que es el proyecto en última instancia de la última dictadura militar. Decíamos, cómo compatibilizar el desarrollo industrial, el desarrollo armónico, generar empleo, con una mirada que tenga en cuenta esta problemática que vive Argentina, que vive el mundo. El cambio climático es un hecho, los ríos, el río Paraná, ese mar interno que tuvo históricamente la República Argentina, hoy está sufriendo las consecuencias de la devastación de los montes, ¿no? Y bueno, me parece que es un buen momento para reflexionar sobre estas temáticas, partiendo de las propuestas que siempre charlamos con Martín. Martín, ¿cómo estás? Bien, Luis, un gusto de nuevo compartir con vos. Bueno, el gusto es nuestro, Martín, y qué desafío, ¿no? En una Argentina donde falta muchísimo trabajo, donde muchos compatriotas tienen la ñata contra el vidrio, ¿no? Y la miran de afuera a nivel de trabajo, ¿no? Como ordenador social, como, digamos, como elemento estructurante en lo material, pero también en lo espiritual, y que esta generación de trabajo, que esta industrialización sea adecuada a este momento que nos toca vivir como humanidad. Sí, por supuesto. Dos elementos. Con respecto a la producción agrícola que se manifiesta en la Argentina como si fuera el motor del país, bueno, eso es una falsedad fácilmente verificable estadísticamente. Lo que pasa es que nadie quiere discutir y mezclar política con números. Entonces, resulta que el producto de la provincia de Buenos Aires, en términos agrícolas, es menor al 20%. Entonces, imaginemos que en este sentido hay una mitificación sobre el peso que tiene sobre el Producto Bruto Interno, sobre la creación de valor el campo, cosa que no es así, es un instrumento de subordinación de las potencias extranjeras para, dentro de la División Internacional del Trabajo, que la Argentina se convierta en un abastecedor ya no solamente de materias primas y alimentos, sino de forraje, como es el caso de quienes impulsan desde APRESID la siembra directa de especies genéticamente modificadas, valiéndose de 500 millones de litros de agroquímicos, con los cuales no solamente intoxican, envenenan a los argentinos, sino todas las cuencas de agua, como en la última bajante del Paraná se ha verificado, la cantidad de metales pesados y de agroquímicos que hay en los fondos, en los barros del Paraná. Por eso nosotros planteamos dos cuestiones. Este tipo de modelo de desarrollo en la Argentina no va más porque son eslabones de cadenas de valor internacionales donde la Argentina es un vientre cautivo que lo único que pone es suelo, que se va degradando de manera permanente a través de una verificación rápida, que es el mayor uso de herbicidas, pero también el mayor uso de fertilizantes. Hay una dependencia, una adicción a el uso de las pichicatas con base en la urea. Por eso debemos ir hacia una reconversión en los términos que también vos venís planteando y con las experiencias que están más que a la vista, que es posible generar inclusive altos rindes y mayores márgenes de ganancia para el productor sin tener que depender de la industria química, porque nosotros estamos importando químicos, estamos importando nitrógeno y a la vez exportamos ese nitrógeno. Entonces lo que tenemos es una importación y una exportación en donde la tasa de ganancia de ese intercambio lo manejan las multinacionales.
no lo maneja ni siquiera la Argentina. Esto ya no significa una cuestión en términos de solamente el modelo tecnológico depredatorio. Esto incluso ni siquiera es negocio para el productor. Entonces, a su vez, el desocupado argentino no puede adquirir los alimentos, no porque los alimentos estén muy caros. El pollo en la Argentina sigue valiendo menos de $1, tal cual valía en la década del 90. La carne argentina también, en precios dólares constantes, se mantiene pareja. Lo que están baratos son los sueldos. Porque al no haber producción industrial del país, no hay alto valor agregado que permita salarios industriales con el cual el argentino, su poder adquisitivo le permita adquirir en los términos que enseñaba Perón. Acá importa poco el valor de la moneda o el salario. Acá lo que importa es cuántos kilos de carne un argentino puede comprar con una hora de trabajo. Entonces, lo que están baratos en este momento son los salarios. Son demasiado bajos con respecto a los salarios internacionales. Nosotros estamos ganando un cuarto de lo que gana un europeo, de lo que gana un norteamericano. Entonces, esto solo se realiza mediante un proceso de sustitución de importaciones industriales, donde los 2 millones de puestos de trabajo que ingresan por industria automotriz hay que hacerlos en el país, como ya lo hicimos hasta la década del 70, fabricando los mejores autos del mundo, Peugeot 504, Chevy Serie 2, Ford Falcon. Lo mejor de lo mejor se fabricó en la Argentina, tanto en la Chrysler en San Justo, donde hacíamos el Valiant, por ejemplo, y las camionetas, como también toda la línea de Mercedes-Benz de camiones y utilitarios que se fabricó en el país, cumpliendo con las normas internacionales de sus casas matrices. Entonces, esto no es que solamente es posible. Está a la vista que hay una decisión que se toma en el extranjero para que esto no se realice dentro del país. Y la clase política de oficialismo y oposición acuerda con las embajadas y sus multinacionales que la Argentina no se industrialice mediante la sustitución de lo que importa. Entonces el pobre está doblemente castigado. Cuando va a adquirir un bien industrial es extranjero, pero tampoco lo puede adquirir porque no tiene trabajo con que pagarlo. Entonces es como una doble tragedia. No tener trabajo y cuando se va a adquirir algo es de origen extranjero. Está muy a la vista. Martín, ¿qué opinión tienen ustedes sobre estas teorías económicas del decrecimiento? Que son teorías que han nacido centralmente en Europa, ¿no? Con argumentos que en un punto son atendibles, teniendo en cuenta la situación, la crisis medioambiental, ¿no? Pero una cosa es decirlo desde España, desde Europa, y otra cosa es mirarlo desde Argentina, ¿no? Sí, por supuesto, porque ellos pretenden un control de la natalidad del Ecuador hacia abajo. Entonces, ellos pretenden un decrecimiento de la población y nos recomiendan a nosotros consumir menos energía. Bueno, hay que decir las cosas con números para que la política tenga sentido y no sea meramente opinión. El 25% de la energía disponible que tiene el planeta por año lo consumen los Estados Unidos de Norteamérica, siendo el 5% de la población mundial. O sea que el 5% de una élite oligárquica en los Estados Unidos se apodera de un cuarto de los combustibles líquidos que existen por año disponibles para el conjunto de la humanidad. Los chinos, que son los más acusados de contaminar, en realidad consumen, siendo más de 1.000 millones, siendo cerca del 20% de la población mundial, caminando junto con los habitantes de la India, apenas consume el 13-15% de esa energía disponible. Lo que pasa es que ellos tienen un tipo de desarrollo con base en carbón, porque es lo que tienen disponible y al alcance. Y no tienen el poder geoestratégico de los norteamericanos de apoderarse de las fuentes de petróleo de Medio Oriente, entre otros lugares. Entonces, en este aspecto, la Argentina está en un infraconsumo de energía, en un infraconsumo de alimentos, en un infraconsumo en general. Nosotros no tenemos que atender ningún tipo de cuestiones con respecto al tipo de diseño de decrecimiento o al tipo de diseño ambiental que proponen desde el norte. Porque ponen en cuestión nuestro consumo de energía, pero no ponen en cuestión cuál es el consumo de energía por hectárea para producir especies genéticamente modificadas destinadas al forraje del comercio exterior. Entonces, es una discusión tramposa. Lo que no quieren es que nosotros tengamos chimeneas con industrias, que es lo que manifestó en su momento Isabel Perón luego de la muerte del general. Acá lo que vienen es
Acá lo que vienen es a clausurar las chimeneas de Juan Perón. Entonces, nosotros sí tenemos que tener un desarrollo industrial que no sea depredatorio de la naturaleza. En la cuenca del Paraná, nosotros necesitamos navegar con trenes de barcazas y dejar de dragar. Porque si no, el proyecto IRSA, Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana del Banco Mundial, que es el brazo logístico, son los proyectos, es el plano intelectual de la operatoria logística de las multinacionales, lo que va a terminar es vendiéndonos una solución catastrófica, que es ante la bajante del Paraná, van a querer indicar la salida para convertirlo en un canal cementado. Entonces, nosotros necesitamos recuperar el río, su lecho, valiéndonos de trenes de barcaza, que son los menos contaminantes para navegar y que con el calado natural de la cuenca alcanza. Con eso frenaríamos la libre navegación de los ríos interiores sin necesidad de tener que encadenarnos como lo supo hacer don Juan Manuel de Rosas hace 150 años. Entonces es una solución técnica, la de las barcazas, que hace a la soberanía nacional, que hace al cuidado ambiental, es una solución económica porque el costo es inferior, lo que en la Argentina se paga 15 por transportar en camión, se paga 7 por transportar en ferrocarril, 4 en barco y 1 en barcaza. Entonces la yerba mate de Misiones no tiene sentido pagar a valor 15 el camión por un flete equivalente en barcaza de 1. Claro. Entonces, este sistema de transporte multimodal lo que plantea desde ELMA 21, el proyecto que tiene estado parlamentario, número 4813, creo que es el actual estado parlamentario, lo que plantea es una solución racional al transporte. Por otra parte, nosotros dominamos plenamente el ciclo de energía nuclear. El tipo de central que tenemos que construir es el que se encuentra en Córdoba, en Embalse Río Tercero, que es el tipo Canadian Deuterium Hydro, que son centrales de tubos de calandria, que es lo que se puede fabricar en el país con los centros de mecanizado sobre las aleaciones que ya hemos mecanizado en su momento de circonio, frente a la otra tecnología de recipiente presurizado, que los argentinos no tenemos la forja para realizar la fundición y la forja para ese tipo de recipientes. Entonces tenemos que importar el núcleo del extranjero. Lo que nos conviene es fabricar tecnología Candú, tubos de calandria. Hoy tendríamos que tener una central en construcción por provincia, porque con las 3 centrales de potencia, las 2 de Atucha, 1 y 2, más Embalse Río Tercero, nosotros con esas 3 centrales de potencia tenemos no más del 5% de aporte al sistema energético nacional de origen nucleoeléctrico. Con una central por provincia de potencia multiplicaríamos ese factor por 7, llegando a una media de un 30% de origen nuclear. Esto parece una locura o desmedido el planteo. Bueno, en Francia tiene gusto a poco, donde más del 80% de la generación es nucleoeléctrica. Lo que pasa es que los franceses no lo dicen, porque son políticamente correctos para financiar a sus propias ONG del Ecuador hacia el sur en contra del desarrollo nuclear. Pero en el norte el desarrollo nuclear no cesa. Es limpio, no emite CO2, no emite metano, no emite gases a la atmósfera. Y los protocolos que la propia Argentina cumple con la deposición final de los residuos nucleares hacen que sea la energía más segura y más limpia del mundo. Y hay que decirlo, porque hay que tener coraje para decir esto, frente a la prensa y propaganda en contra de la energía nuclear, financiada por las mafias del petróleo internacionales, que son las que financian a las ONG antinucleares. Las propias mafias del petróleo norteamericano, inglés y holandés son las que sostienen a las organizaciones ambientalistas en contra del desarrollo nuclear. Entonces esto lo tenemos que plantear en otro sentido también. La posibilidad de derramar tecnología en cada provincia argentina para salir del atraso industrial que nos encontramos. Porque el desarrollo de proveedores alrededor de una central nuclear, donde además de mecanizados complejos sobre aleaciones de circaloy, sobre aceros al cromoníquel molibdeno, válvulas, contactores, tableros eléctricos, electrónica, todo lo que hace a la construcción, incluso la industria de la construcción civil, porque no es lo mismo levantar una vivienda o un edificio que hacer las bases de hormigón de una central nuclear. Es más complejo y de mayor exigencia. Entonces todo eso derramaría
un saber, un conocimiento tecnológico nacional en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa proveedora que se suma a esa cadena de valor del máximo nivel de exigencia internacional como es la nuclear. Entonces, esto permitiría también la población de la Argentina de manera más descentralizada de los conurbanos de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario, de Tucumán y Buenos Aires, a la cual sumamos con este plan nuclear, desde ELMA 21, la traza perimetral de Ferrocarril Federal Andino, Ferrocarril Federal Atlántico y Norteño, donde las propias demandas de trabajo de las obras ferroviarias es de 500.000 de puestos de trabajo, donde podríamos cada 50 kilómetros localizar pueblos con argentinos con una fuente de trabajo de origen ferroviario y después hacia la reconversión de industrias locales. Martín, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muy interesante el planteo que están realizando. Es un debate necesario. El problema central, la contradicción central de Argentina es, se dijo muchas veces, patria o colonia, desde hace décadas, hoy lo sigue siendo, y el trabajo es el núcleo central en ese debate, en esa disyuntiva, ¿no? La vamos a seguir en otro momento y te agradecemos estas reflexiones. No, muchísimas gracias, Luis. Siempre en defensa del trabajo argentino, porque las fuentes de trabajo no son solamente fuentes de bienestar para el trabajador, para el pueblo, sino son fuentes de la independencia económica y también hacen a la construcción de nuestra soberanía nacional. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo.